El radio de Richard Dees. El control que hace de la prensa me fastidia y en cierto modo me avergüenza. Es una película de Spielberg, este Barça, es Indiana Jones. El Madrid gana por sacrificio, por pegada y por flor. Lo peor que le puede pasar al Madrid es que encima nos suene la flauta. El Madrid hoy tiene el control de los moderadores y de los que habitualmente toman decisiones. Haciendo cosas mal le han salido bien al Real Madrid en los últimos años. Claro. Antonio Calderón, que lo fichó Raimundo Saporta y fue el primero que inventó lo de Negreira. Fanáticos a un lado y fanáticos a otro. En medio, los periodistas. A mí me encanta que pierda el Madrid. Si yo, ojalá pierda el Madrid todos los partidos. No cambo ni media Champions de las 5 que tiene el Barça por las 15 que tiene el Madrid. El Madrid lo maneja todo. Casi todas las cosas así nocivas alrededor del fútbol es culpa de cierta parte del madridismo. Yo entiendo que hay que hablar bien del Real Madrid porque si no, no cierran el chiringuito. Fuck off. Desde Murcia, el radio de Richard Dees. Miércoles 13 de mayo del año 2026. Comenzamos el programa 3208 del radio. Como os podéis imaginar, el programa de hoy va a girar en torno a las reacciones de mis queridos colegas ciudadanos periodistas a la rueda de prensa de ayer de Florentino Pérez. Él dijo en un momento determinado que había amigos suyos que le estaban llamando porque se había enterado de que tenía un cáncer terminal. Esto sucedió en el larguero de la SER. Nos alegramos de que esté bien de salud y además lo ha querido aclarar y públicamente y eso. Dani, sí, porque, a ver, es verdad que los mentideros podía estar algo así. Aquí mostramos, lo he dicho en Carrusel, solidaridad con Florentino. Si ha llegado a algún foro que a él le ha podido molestar, evidentemente hace bien en determinarlo y punto. No hace falta que salga en un gran medio de comunicación, faltaría más para que él salga al paso. A mí ahí me parece bien, se muestra solidaridad con él y punto. Por supuesto que sí. Pero no lo máximo que ha podido decir es que le han llamado dos amigos diciéndole esto, porque yo no conozco a ningún medio de comunicación públicamente de este país que públicamente haya dicho semejante barbaridad. O sea, eso yo no lo he oído a nadie. Pero que estaba en los mentideros y se hablaba de ello. Julio, no se ha inventado. En los mentideros hay muchas cosas. Porque él lo ha desmentido. Bueno, me lo ha desmentido a mí una vez. Vamos, que ha dicho que lo ha hablado con más gente. Lo ha hablado con mucha gente. Que ha articulado este relato en base a que un amigo le ha llamado para decirle que si está... Hombre, no es serio. Si un amigo se ha enterado es porque se anda comentando y no se andaba comentando precisamente fuera de las redacciones de los distintos medios de comunicación. Lechugas. Pero ellos no son de campañas ni de nada parecido. Fijaos, escuchad lo que decía Jorge Javier Castaño en El Partidazo. Este programa, que él acusa de formar parte de esa campaña, ¿aquí hay alguna campaña organizada, orquestada? Aquí lo que hay son opiniones. Yo no le pregunto a la gente antes de hacerles una pregunta en el programa lo que van a responderme. Aquí cada uno es libre de decir lo que quiera. Te acepto esto último, Jorge Javier Castaño, pero lo primero es un absurdo, porque tú ya sabes lo que te van a contestar, porque tú ya sabes a qué tertulianos has querido elegir para tu programa y a cuáles, por ejemplo, a Tomás Guas le diste la patada porque no te interesaba el discurso de este ciudadano periodista. Y cómo no, tenía que aparecer la Asociación de Periodistas de Prensa Deportiva, esa que creo que ahora dirige José Damián. Sí, esa que no hace absolutamente nada, por ejemplo, cuando se descubre que ha habido medios y periodistas que han cobrado del Fútbol Club Barcelona, confesado por dirigentes del propio Barça. Ahí no dijeron nada, ahí cerraron la boca, ahí se dedicaron a lo que se dedican siempre, es decir, a organizar saraos para gañotear como locos. Pero ayer sí, mira, qué cosas que ayer sí sacaron un comunicado que leyó Edu Pidal en Radio Apestosa de noche. Comunicado de la Asociación de la Prensa Deportiva. La Asociación Española de la Prensa Deportiva quiere manifestar su más absoluto rechazo
a las graves acusaciones que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha efectuado en contra de los periodistas deportivos. La crítica respetuosa es una parte fundamental del ejercicio periodístico en toda sociedad democrática, en la que debe ser ejercido de manera libre. A pesar de las discrepancias de pareceres, el respeto ha de prevalecer siempre por ambas partes. Para terminar esta breve introducción del programa de hoy, quiero felicitar por su cumpleaños a José Antonio Ángel, que cumple 57, y para quien irá dedicada la canción que va a cerrar este programa de hoy. Muchísimas felicidades y además tienes muy buen gusto musical. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Son los ciudadanos periodistas que nos trae los Collayo. El radio de Richard Dis. El programa de hoy es de los que aborrezco hacer. Bueno, más bien, exactamente, no es que no me guste hacer el programa. Lo que no me gusta es el trabajo previo. Porque anoche, como es lógico, en todos los programas de radio, a la misma hora, y ocupando prácticamente el 80-90% del minutado de cada espacio, hablaron de lo mismo, todos a la vez, y contando... Bueno, en ocasiones cosas distintas, pero en esencia el mensaje era calcado de unas emisoras a otras. Esto, claro, a mí me dificulta mucho la tarea de ir recopilando lo que van diciendo, de ir apuntando en las hojas que tengo para este fin lo que cada uno en qué programa y a qué hora lo dice, con lo cual, sí, si tuviera... mira, aquí sí que echo de menos el hecho de no tener un palumpas que me ayuden para distribuir grupos en cada emisora para que ellos vayan sacando los cortes, pero por desgracia ya sabéis que el programa, aunque hay gente que piensa que somos más, el programa lo hago yo solo. Así que seguramente si fuésemos un equipo el programa podría durar 3 o 4 horas. En realidad va a durar lo habitual, supongo que hora y algunos minutos, eso sí, bastante intensos. He intentado recoger de todo lo que escuché lo que a mí me pareció más significativo y diferente de unas emisoras a otras, porque ya os he comentado que hay mucha igualdad en cuanto a las opiniones. Hay un momento de la rueda de prensa de ayer de Florentino Pérez en la que... Vamos a escucharlo. Miren el periódicos hoy, 2 artículos que hay en el ABC hoy contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno. Esto que dice Florentino Pérez se ha considerado un terrible ataque de machismo. En mi opinión no lo es, porque habría dicho lo mismo si en lugar de una mujer hubiese sido un hombre. De hecho, la autora del artículo, María José Fuente Álamo, es curioso, porque en toda su trayectoria como columnista del ABC, es el primer artículo que escribe sobre fútbol. Curioso, ¿verdad? Cuando se destapó el caso Barça-Negreira, no dijo ni esta boca es mía, no escribió ninguna columna sobre el tema. Sin embargo, ayer, fijaos, decía lo siguiente, este es el inicio del artículo. Me cuentan mis amigos madridistas, otra que tiene amigos madridistas que piensan más o menos como ella,
que tiene un tuit por ahí en el que dice cómo va mi Atlético. Digo que me cuentan mis amigos madridistas que su siguiente intriga es el nivel de decibelios de la próxima pitada de la afición en el Bernabéu. Así comenzaba el artículo y seguía con cosas como: la camiseta no se cambia como el voto, ni como las modas. Por eso, en el fondo, un madridista no puede dejar de querer a este Madrid de triple crisis de resultados, de imagen pública y de gestión del estadio. Las tres se resumen en una falta de deportividad. La de respetar las normas, respetar al de dentro y al de enfrente. Porque el Real Madrid no le debe solo respeto a sus socios porque los sostengan, ni solo a sus aficionados porque lo animen. El Real Madrid debe respeto a la sociedad que lo mira porque los deportistas son hoy los héroes de nuestro tiempo. Y sigue adelante con su artículo, que no os voy a torturar leyendo más. Esto es lo que se pide al Real Madrid y no se le pide a ningún otro club. Se lo pidió esta buena ciudadana periodista a, por ejemplo, Joan Laporta cuando se destapó el caso Barça-Negriera. No. Su único artículo sobre fútbol es exactamente este, en el que dice estas cosas sobre el Real Madrid. El radio de Richard Dees. Comencemos ahora sí lo que suele ser el contenido habitual del radio, es decir, ciudadanos periodistas diciendo sus cosas y yo comentando las mías. Y vamos a comenzar en el larguero de la cadena SER. Al principio del programa, pues Manu Carreño dedicó unos cuantos minutos a dar su opinión sobre lo que a él le había parecido la comparecencia de Florentino Pérez ante los medios ayer por la tarde. Y comenzaba de esta manera. Hoy he visto a un presidente con un discurso poco hilado, nervioso y con bastantes frentes abiertos. Quizá demasiados para una institución y un club como el Real Madrid. A mí me parece que son demasiados frentes abiertos. Más que nervioso, lo que yo creo que estaba Florentino ayer cuando salió a comparecer ante los medios, Florentino estaba cabreado. Cabreado por cosas que se habían dicho, de las que se había enterado justo ayer. Por ejemplo, un artículo en ABC en el que se citaba a alguien de su entorno más cercano, según el cual Florentino había confesado estar cansado. Ese mismo ciudadano periodista que escribía el artículo luego publicó un tuit en el que hablaba de la Dinojunta, que se iba a reunir la Dinojunta. Eso lo puede decir un tuitero cualquiera, uno del populacho vil. Pero es de recibo que un ciudadano periodista que trabaja en ABC hable de la Junta Directiva del Real Madrid como la Dinojunta. Sigamos escuchando a Manu Carreño. El titular, la noticia de esa comparecencia de Florentino Pérez ha sido: no va a dimitir y se va a presentar de nuevo a las elecciones. Le quedan 3 años, porque el mandato empezó el año pasado, es decir, solo lleva un año. Pasaría a estar, en lugar de 3 años que todavía le quedan, estar 4. Que muchos se preguntarán, ¿y qué gana? Yo me pregunto, ¿y qué gana con estar en vez de 3 años, 4 años? Tampoco, si le quedase un año. Pero Florentino lo que quiere es, supongo que demostrar que, como ha dicho él, el Madrid es de los socios y que los socios siguen respaldando la gestión de Florentino Pérez. Ese ha sido para mí el primer gran titular. No dimite, si alguien lo pensaba, como ha dicho él. Dicen por ahí que estoy cansado y que me voy a marchar. No voy a dimitir y además convoco elecciones y me presento. No dicen por ahí, no, Carreño, no dicen por ahí. Lo publicaron en ABC. En cuanto a lo de dimitir, también se ha propalado
esa especie de que Florentino iba a dimitir. En este caso, yo la primera vez que lo escuché no fue a un ciudadano periodista, sino a alguien en Twitter que se supone que está generalmente bien informado, y se ha demostrado que de bien informado no estaba nada. Pero lo que más le jorobaba a los ciudadanos periodistas, porque del tema electoral fue de lo que menos hablaron, y era, se supone, el motivo de la comparecencia de Florentino Pérez ante los medios, lo que más le jorobaba era lo de que los de la prensa no le caen muy bien. Segundo mensaje. El principal enemigo es la prensa. Dentro de una larga lista de enemigos, lo decía a las 8:30 con Dani Garrido. Creo que la lista de enemigos ha ido creciendo en los últimos tiempos y creo que eso no favorece al Real Madrid. La prensa, que somos lo de menos, hacemos nuestro trabajo mejor o peor, pero la prensa, la UEFA, la FIFA, la Liga, la Federación, los árbitros, el Barça, la Superliga, el Atlético de Madrid, al que le ha mandado, creo que el último tantarantán también en esa comparecencia de prensa. ¿Qué obsesión con eso de la lista de enemigos que tiene Florentino o que tiene el Real Madrid? ¿Y a ti qué te importan los enemigos que cada uno se eche y los motivos por los que los tenga? En cuanto al tantarantán, al Atlético de Madrid, simplemente Florentino dijo, oye, ¿y por qué no habláis del Atleti? ¿Por qué no habláis? Bueno, también comentó algo que los ciudadanos periodistas evitan como si fuese la peste, y es hablar de que los actuales propietarios o expropietarios del club se lo llevaron pagando la exorbitante cantidad de 0 euros. Eso también ha creado muchísima menos polémica que la intervención ayer de Florentino Pérez en la rueda de prensa. Por supuesto, ellos, los chicos de los medios, son inocentes de cualquier cosa que se les pueda acusar. Ellos solo hacen su trabajo. Bueno, como los sicarios de la mafia, que también hacen solamente su trabajo. Yo creo que ese mensaje a los medios de comunicación no lo necesita un presidente como Florentino Pérez, que ya sabemos que nunca ha sido un gran amigo de los medios de comunicación, pero a los que hoy ha señalado prácticamente a todos, incluido un servidor y este medio de comunicación, la cadena SER. Aquí lo que nos dedicamos es a contar lo que pasa. Cuando pierde el Barça y se equivoca Laporta, o creemos, que nosotros no somos jueces, cuando creemos que se equivoca Laporta o que Xavi no lo hace bien, lo contamos. Y cuando el Madrid gana y es el mejor en la Champions y en la Liga, lo contamos. Y cuando el Madrid entendemos que lleva 2 temporadas con un juego que no convence a nadie, que no hay fútbol, que el vestuario está dividido, que no funciona un entrenador ni funciona otro, lo contamos exactamente igual. No, Manu Carreño, no lo contáis exactamente igual, porque dependiendo del club que se trate, lo contáis de una manera o lo contáis de otra. No es el mismo tratamiento, y llevo con este 3.208 programas que lo corroboran, que lo prueban. No tratáis igual al Real Madrid que al resto de los clubes, ni muchísimo menos, Manu Carreño. Y claro, lo que viene a continuación era lo que yo me esperaba que Carreño iba a decir. Creo que los socios y los aficionados del Real Madrid son lo suficientemente maduros y mayorcitos como para sacar sus conclusiones, independientemente de lo que digamos aquí nosotros. No creo que seamos tan importantes. El aficionado del Real Madrid pita en el Bernabéu por lo que ve en el campo. Entiendo que no está contento porque el vestuario está dividido y porque no le convence lo que está viendo. Por eso pita el aficionado del Real Madrid. Claro que sí, claro que vosotros no influís, no influenciáis para nada en el pensamiento de los que os oyen. Por eso dedicáis la mayor parte de vuestros programas no a la información pura y dura, no a informar, sino a opinar. Y a opinar además con vehemencia y con un sesgo muy determinado. Y caramba, Manu Carreño, parece mentira que tú, que llevas tantos años en los medios de comunicación,
no sepas que una de las funciones que se plantean los dueños de los medios es precisamente esa, la de influir, la de crear una opinión, un estado de opinión acorde a sus intereses. O ahora me vas a decir que los medios de comunicación son hermanitas de la caridad, que lo hacen todo por amor al arte y la información. Florentino Pérez haría bien en, desde la tranquilidad, gestionar este momento difícil, porque a los madridistas 2 años sin ganar un título en blanco y que encima gane el eterno rival, se le hace muy duro, se le hace muy cuesta arriba. Pero yo creo que hoy los socios del Real Madrid esperaban en esa comparecencia alguna solución, esperaban noticias positivas, algún mea culpa por parte del presidente, alguna autocrítica, y sin embargo esto se ha convertido en un ataque a los medios, principalmente. Es divertidísimo. Ellos dicen, acaba de decir Manu Carreño, que bueno, los socios ya son mayorcitos, que ellos no desinfluyen, que ellos se dedican única y exclusivamente a contar lo que sucede, pero aquí ellos, y en este caso concreto Manu Carreño, quieren influir en la decisión y en las tomas de decisiones y las actuaciones del presidente del Real Madrid, a que da consejos sobre lo que tendría o no tendría que hacer. Oye, si no quieres influir en nadie, es en nadie. No en unos sí y en otros no. Creo que esto no lo necesitaba y que haría bien en ir disminuyendo esa lista de enemigos en la que prácticamente ya no caben más. Un club como el Real Madrid, admirado, respetado y querido por todo el mundo, gane o pierda. Querido, admirado y respetado por todo el mundo. Sí, con los que tienes tú también en tu programa, ¿verdad, Manu Carreño? Como Miguel Martín Talavera, que respeta muchísimo. O el excedente. Ese que comenta siempre que él quiere que el Madrid pierda todos los partidos de todas las competiciones y a ser posible de una manera injusta, con un penalti injusto en el último minuto. Eso ya vemos que es respetar muchísimo a una institución como el Real Madrid. Pero claro, es que vosotros solo contáis la verdad. Y qué curioso, porque Florentino Pérez no puede defender al Real Madrid, el que es presidente, pero vosotros, como dices tú, os debéis a las empresas que os pagan. Aquí nosotros decimos y diremos lo que pensamos, le guste a quien le guste, porque a día de hoy yo trabajo para la cadena SER y para Mediaset y me debo a mis empresas. Y yo sé que a veces contar la verdad es incómodo, pero tenemos que contarla. Y a veces cuando el equipo gana está muy bien, pero cuando el equipo pierde somos enemigos. No sé si seríamos también los culpables o los responsables de que el equipo haya ganado las Champions, o solo somos los culpables cuando el equipo no gana la Liga y no gana la Champions. Pero por lo visto, Manu Carreño, solo vosotros tenéis el derecho a decir lo que queráis, le guste a quien le guste. Los demás no. O al menos desde el Real Madrid no. Seguimos en el larguero de la cadena SER, porque claro, después de la larga intervención de Manu Carreño, llegó el tiempo de los opinatrices. Dijeron muchísimas cosas, así que he intentado recoger las que me han parecido más interesantes y más distintas. Sobre el asunto de la convocatoria electoral. Más bien, sobre el tema de los requisitos que hay que reunir para poder presentarte a ser presidente del Real Madrid con tu junta directiva. Esto comentaba Dani Garrido. Medidas proteccionistas para poderse presentar al Madrid fueron cambiadas también por Florentino, que esto es importante, que no es que baja del guindo el estatuto del Madrid y va cambiando por historia divina. Dicho así,
añado, dicho así con toda la mala intención, da la impresión de que un día llegó Florentino y dijo, venga, voy a cambiar los estatutos, voy a cambiar las condiciones que se requieren para presentarte a presidente del Real Madrid, y así lo blindo todo porque a mí me da la gana sin contar absolutamente con nadie. Esto es mentira, y lo sabéis, y lo sabe Dani Garrido, lo sabe que es mentira. Sí, se propuso por parte de la Junta Directiva este cambio, aumentando 2 años para requeridos como socio para presentarte a presidente, porque lo anterior, lo del aval, venía dado por la ley del deporte, y lo de que fuese un aval previo, no posterior como sucede en el Barça, un aval previo a que te presentes como candidato, venía de los tiempos de Ramón Mendoza. Más aún, es que ese cambio, ese aumentar los años de socio para ser presidente, fue ratificado por la Asamblea de Compromisarios. Bueno, me diréis, como escucharéis más adelante, que la Asamblea de Compromisarios son todos unos mandados. Sí, lo serán, igual, pero en todos los clubes, no solamente el Real Madrid. Y Dani Garrido añadía algún dato más. Solo por establecer una comparación, en el Madrid es el 15%, un presupuesto mayor, en Osasuna es de un 8%, en el Atlético un 6% y en el Barça sin aval. Porque desde luego el Madrid, no sé si estará bien o estará mal, es lo más duro y lo más complicado para alcanzar la presidencia. Pero eso de ser la condición más dura es algo que los socios del Real Madrid, sus compromisarios, han aceptado porque han votado que sí. En cuanto a lo del Barça, eso, Barça sin aval, es una media verdad, es una gran mentira. Porque efectivamente para presentarte no necesitas el aval. Pero para ser presidente, una vez que has ganado, sí necesitas el aval. ¿Os acordáis de aquel sainete de Joan Laporta a pocas horas de que se cerrase el plazo para presentar ese aval una vez que había ganado las elecciones, buscando el dinero hasta debajo de las piedras? ¿Os acordáis? Bueno, pues eso es lo que el Real Madrid, sus socios, sus compromisarios, quisieron evitar, pero como os he dicho, no ahora, no hace unos pocos años, no, en los tiempos de Ramón Mendoza. En su intervención, el Minilama habló de la obsesión de Florentino Pérez con la prensa, con los ciudadanos periodistas, e hizo una comparación, a mi juicio, bastante chusca, bastante chapucera, bastante falaz. Su obsesión con la prensa no es nueva. Él sigue confundiendo ser periodistas de Madrid con tener que apoyar al Real Madrid. Yo creo que esa alusión que ha hecho a los periodistas comprados por la Liga, también habría que preguntar, por ejemplo, cuántos periodistas que trabajan en medios de comunicación colaboran y tienen un sueldo con Real Madrid Televisión. Ese pequeño detalle se le ha olvidado, por ejemplo, comentarlo a Florentino Pérez. Es que no hace falta que lo comente, Minilama. No es necesario. Porque todos aquellos que trabajan en Real Madrid Televisión y en otro medio dan la cara, aparecen en Real Madrid Televisión y luego en otro sitio, por ejemplo. Paul Tenorio está en Real Madrid Televisión y en Radio Torino. Todo el mundo lo sabe. Lo que no sabe la gente es qué medios son regados con el dinero de Javier Tebas. Eso, Minilama, no lo sabe nadie, porque el Real Madrid le ha pedido a la Liga en repetidas ocasiones que le diga qué dinero utiliza, y no son pocos millones los que emplea en pagar a medios por diferentes conceptos, y no se lo han querido facilitar. Y eso que es miembro de la Liga. Pero ese dato, o casualidad, no se lo han querido dar. Con lo cual, Minilama, tu ejemplo es bastante chusco. Diría yo que es un ejemplo bastante estúpido. Pero sigamos escuchando lo que tenía que decir. Muy preocupado él, fijaos, muy preocupado el Minilama por la imagen
de Florentino Pérez. La intención que tenía de desviar la atención, pillar a contrapié a la posible candidatura y evitar que la gente le preguntara por el entrenador y los jugadores, eso lo ha cumplido. ¿Qué parte de su imagen personal ha comprometido para cumplir ese objetivo? Yo creo que hoy se ha dejado una gran parte de su imagen personal. Sí, porque es cierto que en las formas no fue la rueda de prensa más académica, no fue la más sosegada, la más controlada, pero caramba, somos expertos ya, ¿verdad, Minilama?, en señalar el dedo y no señalar a la luna. Ayer decía yo en Twitter que muchos de los que se quejan de Florentino Pérez y su rueda de prensa de ayer, sus formas, a veces algún que otro taco, algún que otro exabrupto, oye, son los mismos a los que las ruedas de prensa, por ejemplo, de Joan Laporta, les encantan. Porque, como escucharemos más adelante, es que es un verdadero animal en esto de la comunicación, dicho lo de animal en el buen sentido. En la misma línea de la imagen iba Jesús Gallego. Yo creo que ha sido sobre todo un error de comunicación y que una entidad tan grande como el Real Madrid tenía que haber previsto de alguna manera que era mejor comunicar esto de otra manera, que el presidente saliera con toda esa rabia contenida contra los medios de comunicación y exponerse allí como se ha expuesto. Con lo cual es que no entiendo que no se haya preparado de otra manera. Al final del programa escucharemos a Raúl Veleta leer un texto que él dijo que le habían mandado por correo y que me parece interesante, y seguramente allí explicarán todo esto muchísimo mejor que yo. Por lo pronto ahora vamos a seguir adelante con lo que dijeron en el larguero, pero antes una breve pausa musical. He querido hacer esta pausa antes de seguir adelante con la sección porque el protagonista en los próximos minutos va a ser el Lechugas. Yo creo que hoy se ha hecho mucho daño a sí mismo con la comparecencia. Ha dañado mucho su imagen pública y ha comprometido para mí su futuro como presidente del Real Madrid. Alguien que hace una comparecencia como la de hoy compromete seriamente seguir siendo presidente del Real Madrid. Así que sí que tiene rival. Es él mismo, ¿no? Él mismo. Florentino es su propio rival en las próximas elecciones, porque las ha convocado no por el bien del Real Madrid, sino por su propio bien. ¿Por qué convoca elecciones Florentino Pérez? Que llama mucho la atención. Porque tiene otro rival. Tiene un ego desmesurado, Florentino Pérez. Y necesita públicamente salir diciendo dentro de unos días, mirad, nadie se ha presentado. Tengo que seguir siendo presidente del Real Madrid. O se han presentado y les he ganado. Tengo que seguir siendo presidente del Madrid. Me sigue queriendo el madridismo. Eso se llama ego. Porque convocar ahora elecciones compromete el futuro deportivo del Real Madrid. ¿Quién va a tomar las decisiones deportivas ahora si hay una convocatoria de elecciones? No es verdad que se comprometa ningún futuro. No es verdad, como he escuchado en algún otro sitio, que claro, como ahora va a haber un periodo preelectoral con una junta gestora, etcétera, etcétera, no se van a poder tomar decisiones. Es mentira. Los estatutos del Real Madrid permiten perfectamente que esas decisiones se tomen, incluso en ese periodo electoral. Me pregunto yo quién es el Lechugas para decir que poco menos Florentino Pérez, después de lo de ayer, está inhabilitado para ser presidente del Real Madrid. Pero ellos, por supuesto, no quieren influir, ni quieren mangonear, ni quieren intervenir en las decisiones del Real Madrid. Para los que se sorprenden con esta imagen de Florentino Pérez,
Este es el verdadero Florentino Pérez. Florentino Pérez ha sido siempre así. Lo que pasa es que ha sido en privado, nunca en público. Hoy todo el mundo ha conocido al verdadero Florentino Pérez en público, pero lleva siendo así en privado toda la vida. Un forofo de manual, obsesionado con la prensa, pidiendo que la prensa ayude al Real Madrid. La prensa no está para ayudar al Real Madrid, ni al Atlético de Madrid, ni al Barça, ni a la Real Sociedad. Está para hacer su trabajo. Efectivamente, Florentino Pérez es así. Y Florentino Pérez es un forofo de manual, como tantos otros presidentes a los que no debes decir lo mismo. En cuanto a lo de la ayuda, ya sabemos que lo de la ayuda, al menos de forma explícita y clara, vosotros solo estáis para ayudar a la sacrosanta selección española de fútbol. Aunque luego los diferentes ciudadanos periodistas que cubren la información de los distintos equipos hagan exactamente lo mismo, salvo, o casualidad, los que cubren la información del Real Madrid, porque fijaos, qué pecado horrible cometió Florentino Pérez diciendo esto. Obsesionado de nuevo con los árbitros. Ha llegado a decir que le han robado 7 ligas. Porque esto es gravísimo. O sea, que el presidente del Real Madrid diga públicamente que le han robado 7 ligas es gravísimo. Pues muchos madridistas pensamos exactamente igual que el presidente Florentino Pérez. Mirad, el último tiempo de revisión del cártel técnico arbitral. Resulta que el codazo a Jude Bellingham el domingo en el Camp Nou no era penalti, o podría no ser penalti, porque había que ver la intensidad con la que le habían pegado, etcétera, etcétera, y el VAR hizo bien en no intervenir, pese a que Jude Bellingham tenía sangre en la cara. Pero no había que intervenir. Es un verdadero cachondeo. Y más cachondeo todavía es que el excedente se nos ponga campanudo con grandes palabras grandilocuentes. Estos adjetivos que hemos visto, surrealista, esperpéntico, vergonzoso, yo me sumo a todos ellos. Pero bajo ese barniz de esos calificativos, yo creo que hoy lo que ha hecho Florentino es una carga de profundidad que está perfectamente definida, intencionada, porque lo que ha hecho es un ataque, o una amenaza, o una advertencia a la prensa y a la libertad de prensa. Hay que joderse. Lo de ayer de Florentino fue un ataque, una amenaza a la libertad de prensa. Y yo te pregunto, excedente, por ejemplo, cuando en la época de José María Bartomeu, la directiva del Fútbol Club Barcelona decidió vetar a un ciudadano periodista como el Duque de Moal, ¿dijisteis algo? ¿Os levantasteis sin armas? ¿Boicoteasteis las ruedas de prensa del entrenador del Barça en aquella época porque era un ataque frontal a la libertad de prensa de ese ciudadano periodista como es el Duque de Moal? No, ¿verdad? Callasteis como putas, ¿verdad? Aquí está la respuesta a tu pregunta. Más aún, porque el excedente dio un ejemplo de cómo se sustanciaba ese terrible ataque de Florentino Pérez a la libertad de prensa, porque decir que hacen mal su trabajo, que son una mierda haciendo su trabajo, es atacar su libertad de prensa. Bueno, pues este fue el ejemplo que puso. Hay una frase inequívoca en la que dice: los enemigos del Real Madrid en los medios, están señalados. Lo ha pronunciado sin ningún rubor. Están señalados. Y a uno de estos medios, a una cabecera, por cierto, histórica, emblemática, en la que podemos estar más o menos de acuerdo con su línea editorial, como es ABC, ha dicho Florentino, ha instado Florentino, ha invitado Florentino a sus seguidores a darse de baja. Terrible. Terrible. Decir Florentino Pérez que se va a dar de baja de su suscripción a la ABC es un ataque terrible a la libertad de prensa de los ciudadanos periodistas. Caramba, un ejemplo absurdo, tan absurdo como este. Cuando, por ejemplo, desde el larguero se dice: escuchadnos a nosotros que somos los mejores y no oigáis a los demás, ¿eso es un ataque a la libertad de prensa del Partidazo, de Radio Apestosa de Noche o de cualquier otro programa? Porque ya para decir tonterías y absurdeces estamos todos.
Ya tienes a tu disposición los productos oficiales de El Radio. Variados diseños y colores en camisetas, polos y también sudaderas. Para hombres, mujeres, niños e incluso bodys para bebés. Fundas para teléfono móvil, tazas, bandoleras, bolsos para ir a la playa. Los productos oficiales de El Radio, latostadora.com/shop/El Radio. Que el casoplón de Maldivas no se paga solo. latostadora.com/shop/El Radio. Nuestra siguiente parada en este programa 3208 de radio va a ser en el partidazo de la cadena COPE. Mirad una cosa, ¿qué manera hay de mentir? Hay muchas, ¿verdad? Diciendo una falsedad y sobre todo diciendo medias verdades, absurdas medias verdades como esta de Jorge Javier Castaño. De todo lo que se ha escrito en el mundo entero y se ha dicho en el mundo entero sobre el Real Madrid, es increíble que hay una información que a Florentino le ha indignado sobremanera, que es una información de David Sánchez de Castro en ABC, donde se contaba hoy que Florentino le había dicho a un compañero de la Junta Directiva que se encontraba cansado. ¡Cansado! Hasta ahí podíamos llegar, cansado. Si de la rueda de prensa de ayer de Florentino Pérez, Jorge Javier Castaño extrae la conclusión de que Florentino Pérez solo estaba cabreado porque habían dicho que estaba cansado, es que no se entera absolutamente de nada o es un manipulador en grado extremo. Yo me inclino por la segunda opción. No fue solo que estaba cansado. Por cierto, David Sánchez de Castro, el autor de esa información, es el que hablaba de la dinojunta en un mensaje en Twitter. No solo fue por eso, fue por lo de cáncer, fue por cómo tratáis al Real Madrid en los medios día tras día, tras día, tras día, y por muchas otras cosas que no dejaron indiferente al presidente del Real Madrid y le cabrearon mucho. Tenemos que luchar contra muchísimos. Por ejemplo, dígaselo a Juanma Castaño, si es de la COPE. Por favor, dígaselo de mi parte, que es todos los días, a todas horas. Dígalo, que tenga un poquito de consideración al mejor club de la historia también, ¿no? Pero bueno, eso es lo que le quiero decir, que hable con él y que cuide al Madrid. Cualquiera que escuche el partidazo, o cualquiera que escuche el radio cada día, se dará cuenta, si tiene medio dedo de entendedera, medio dedo de frente, una neurona, y no demasiado comatosa, se dará cuenta de que es verdad, que el tratamiento que se da al Real Madrid en el partidazo es pésimo, sesgado y malintencionado. Pero resulta que, según Jorge Javier Castaño, por este ejemplo que vais a escuchar a continuación, resulta que ellos tratan de maravilla no ya al Real Madrid, también a su presidente. Haremos todo lo posible por cuidar al Madrid, porque tomo este mensaje como el mensaje de un oyente que de manera educada, clara y transparente pide que cuidemos al Real Madrid, y además me gusta que lo haga así y que no sea levantando un teléfono y pidiendo mi cabeza a alguno de mis jefes. Fíjese, presidente, si cuidamos al Madrid, que por ejemplo en su día tomamos la decisión de no emitir esos audios que le grabaron en varios restaurantes, donde usted faltaba al respeto del Real Madrid, de jugadores, de entrenadores, de capitanes, de todo el mundo. Pensamos que era especialmente hiriente para el Real Madrid y para la figura del presidente. Y entonces decidimos que lo mejor para usted y para los seguidores era no emitirlos, porque además no nos parecía procedente la forma en la que se habían conseguido. No los emitisteis, pero Jorge Javier Castaño sí los comentasteis. Y tú cada vez que tienes ocasión, venga o no venga a cuento, pullita a Real Madrid y sobre todo pullita a su presidente Florentino Pérez. Y Alberto Arauz, en sus mensajes, no hay día en el que al menos una vez, si no más, lee un mensaje de algún oyente en el que se pide la dimisión de Florentino Pérez.
Sí, es una forma maravillosa de cuidar al Real Madrid, como no hace, según tú, debe ser su propio presidente. Fue un gesto para cuidar al Madrid. Cuídelo usted. Cuídelo usted, que de verdad en ocasiones hace falta. Claro, porque vosotros, Jorge Javier Castaño, cuidáis mucho mejor al Real Madrid que el presidente, el director general, la junta directiva, vamos, que cualquiera. Ya que Florentino Pérez se había dirigido en varias ocasiones y había criticado duramente al diario ABC, del que, por cierto, su director de deportes, su redactor jefe de deportes es Migueles, sí, conocido miembro del madridismo sociológico, perdón, del anti-madridismo sociológico. Tuvisteis en el programa a Agustín Peri, que creo que es el director adjunto del periódico. Y claro, ¿cómo iba a decir yo? Con todo el tacto, con toda la prudencia, con toda la mesura, con todo el respeto, Agustín Peri dijo esto, e hizo esta comparación. Yo creo que ha sido un delirio y así lo hemos vivido en la redacción. Según lo estamos viendo en los monitores, teníamos previsto, me imagino lo que todos, ¿no? Pues quizá incluso o que dimitiera o que anunciara algo más allá de lo que ha finalmente anunciado, que es la convocatoria de elecciones. Y ha sido, lo que te digo, un delirio, y lo comentaba con un compañero, ¿no? En la reunión que hemos tenido editorial, ¿no? Porque evidentemente en editorial ha tenido que ser sobre este asunto, ¿no? Que ha perdido la ocasión de ser Santiago Bernabéu y ha preferido ser una mezcla de Joe Biden y de Rubiales. Primero, Agustín Peri no tiene ni puñetera idea de quién ni cómo era Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu, con la prensa, por ejemplo, era bastante más duro de lo que puede ser Florentino Pérez en 100 vidas. Eso para empezar. Pero lo último ya es, eso sí que es delirante. Resulta que para Agustín Peri la comparecencia de ayer de Florentino Pérez fue una mezcla entre Rubiales y Joe Biden. Ese Joe Biden que tuvo que retirarse de la campaña electoral a la presidencia de Estados Unidos por su estado mental. Supongo que ese, ¿verdad? Y por eso mismo, ¿verdad? Pero luego nosotros no decimos cosas como que Florentino está senil o con Florentino chochea. No lo decimos, pero le comparamos con Joe Biden. Y por supuesto, nosotros, la prensa, sabemos cómo hay que hacer las cosas referidas al Real Madrid y cómo hay que respetarle, porque nosotros le respetamos mucho. Esta rueda de prensa lo que no ha hecho es respetar al Madrid. Yo creo que cualquier aficionado, socio o no, lo que esperaba era soluciones y explicaciones, y lo que ha recibido es conspiraciones. Es decir, el socio del Madrid, me imagino que yo, como en mi caso como aficionado, lo que esperamos es que nos expliquen si esto que ha sucedido este año, de un año en blanco, de que el vestuario se convierta en un ring, de que vayamos a dos entrenadores por temporada y que luego ni siquiera el tema del estadio se haya resuelto, pues yo creo que el socio y el aficionado necesita una explicación y no una teoría de la conspiración que suena al arte de la guerra, pero en versión cutre, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo. Esto es como si Pol Pot o Bokassa o Idi Amin Dada o Stalin tuvieran una cátedra de respeto a los derechos humanos. Más o menos lo mismo. No dejamos el partidazo de la cadena COPE porque nos quedan todavía muchas opiniones que escuchar de los ciudadanos periodistas sobre la comparecencia de ayer del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Por ejemplo, esto decía
el trilero mayor del multiverso. Yo creo que hoy Florentino Pérez, mira que ha hecho cosas buenas por el Madrid. Como esta rueda de prensa se vea en el mundo entero, desde luego la imagen a la que deja el club es tremenda. Y solamente quiero decir una cosa. El Madrid necesita un director de comunicación o un asesor de imagen. El Madrid no puede permitir que salga su presidente a hacer este ridículo ante el mundo. Más opiniones. Ciro López, que escuchad con qué comparaba la comparecencia de ayer de Florentino Pérez en rueda de prensa. A mí me da tristeza porque es una imagen que si nos dicen que es de una película de Torrente, nos lo creemos. O sea, es que ha sido un discurso desestructurado desde un principio. O sea, esa sensación, una vez que ha acabado la rueda de prensa, que parece decir, aguántame el cubata, que se van a enterar estos. O sea, es que me parece que ha sido todo improvisado. ¿Y de las elecciones qué? Lo que nos estás diciendo, presidente, es que convocas elecciones por la prensa, porque prácticamente ha focalizado toda la rueda de prensa, ha ido en torno a que todos los que de una u otra forma hemos sido críticos estamos comprados, forma parte de una campaña. El Madrid pues debe haber estado muy bien gestionado, sobre todo deportivamente en los últimos años, maravillosamente bien. Decía, no, es que yo admito la crítica, si se ha perdido, se ha perdido, ya, claro, pero dentro del análisis que se hace el periodismo y también los aficionados, es porque se ha perdido, qué ha pasado, qué decisiones se han tomado, qué no se han tomado. Para el tío Vinagre, la posibilidad de que Florentino Pérez gane las elecciones, si al final hay, porque se presenta algún que otro candidato, era una perspectiva terrible, espantosa para el Real Madrid. Yo he visto hoy al peor presidente, al peor Florentino de la historia en su periplo como presidente del Real Madrid. Me parece el peor día de Florentino Pérez. Peor que cuando dimitió, porque ese día dimitió y se fue. Yo he visto un hombre acabado. Yo creo que el Madrid hoy tiene un problema. Si no hay elecciones o si las gana él y tal, si esta es la persona que tiene que dirigir en los siguientes 4 años al Real Madrid, creo de verdad que el Real Madrid tiene un problema. Yo supongo, tío Vinagre, que a estas alturas en ACS ya habrán organizado una revolución para quitar a Florentino Pérez de la presidencia, porque si no puede dirigir el Real Madrid, mucho menos una de las constructoras más importantes en todo el mundo. Y claro, si es un problema Florentino Pérez, si gana las elecciones, si vuelve a ser reelegido presidente, imagino que será porque los socios son tontos de baba y han votado mal. Porque decía Elías Israel, no es el Real Madrid que yo conozco y yo quiero. Tengo una visión tan elevada del Real Madrid que me duele profundamente, me ha dolido mucho la deriva de su presidente. Me ha recordado a cualquier presidente de los que todos tenemos en la cabeza los años 80, dando un espectáculo bochornoso. Creo que se ha hecho el mayor daño que le recuerda a Florentino Pérez desde que presentó la Superliga en el Chiringuito. Creo que ha dilapidado su imagen de un brochazo, más allá de los ataques a los periodistas, especialmente porque creo que, y me parece lo más profundo, que estamos en un nuevo territorio del Real Madrid que desconocemos. O sea, el Madrid que yo he conocido, lo que yo creo que es el Madrid, no es lo que es el Real Madrid ahora mismo. Porque creo que lo que piensa Florentino lo piensan muchos madridistas. ¿Qué Real Madrid, Elías Israel? Que no tenía un clavel en la caja y tenía que vender futbolistas para pagar las nóminas. El Madrid de Calderone, que quiso robar amañando una asamblea. Ese Real Madrid maravilloso me estás hablando. Y fijaos, cosa terrible. Igual es que algunos madridistas, o muchos, están de acuerdo con el presidente. ¿Qué cosas? Eso hay que tratarlo. Es decir, ¿hasta qué punto hay una opinión mediática aquí, por ejemplo, en este programa, y luego a lo mejor en el Bernabéu Florentino hoy ha ganado adeptos? Lo que para el común de los mortales es un despropósito, igual para una buena parte de los socios del Real Madrid, y no tiene por qué ser malo, pues es precisamente lo que ellos están esperando que diga su presidente. Fijaos lo que acaba de decir Elías Israel. Lo que para el común de los mortales, es decir, para la gente normal, es posible que, es un despropósito lo de Florentino, pero igual a los socios del Madrid les encanta lo que ha dicho su presidente. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no son normales? ¿Que no son el común
de los mortales. Y para terminar esta sección, aunque luego seguiremos en el partidazo, si antes Jorge Javier Castaño decía el absurdo ese de es que Florentino se ha cabreado porque dicen que está cansado, escuchad por qué Florentino no había dicho nada de lo que ellos querían que dijese. Ha perdido una oportunidad enorme de decir qué le parece lo que está pasando con Mbappé. ¿Cómo está la renovación de Vinicius? ¿Quién va a ser el nuevo entrenador del Real Madrid o si se está trabajando ya en el nuevo entrenador del Real Madrid? ¿Qué ocurrió con Xabi Alonso? ¿Cuántos fichajes necesita este club? ¿Se va a solucionar el asunto de los conciertos? ¿Va a firmar la paz con la UEFA? ¿Puede seguir Fede Valverde en la plantilla del próximo año? ¿Va a haber algún...? Todas estas preguntas se han quedado absolutamente tapadas porque Florentino quería decir que se daba de baja de ABC. Pues nada, los motivos de la comparecencia de ayer de Florentino Pérez fueron que estaba cabreado porque en ABC habían dicho que estaba cansado y porque quería anunciar que se daba de baja de ABC. Ese es el resumen, al parecer, de la comparecencia para Jorge Javier Castaño. No podía faltar en el partidazo de la cadena COPE Fredo Relaño, a quien, junto con Caricato Sapientísimo y alguno más, Florentino Pérez los denominó los intelectuales del régimen. Que esté así explica que el Madrid esté así. Yo he visto a Florentino, te decía antes, a mí me cuesta hablar de años, pues yo también los voy teniendo, estoy cerca de él, pero yo creo que ya el tiempo le va atrapando y le hemos visto errático. Es verdad que es parecido a los corrillos en que habla, pero dentro de un sistema totalmente errático, saltando un tema a otro, repitiendo un tema a otro, y perdido completamente. Me cuesta hablar de años, decía muy condescendiente Fredo Relaño, porque claro, tienen una edad parecida, aunque Florentino Pérez sea un poco mayor. Le cuesta hablar de años, pero no le costó nada hacer esta comparación. Me ha parecido el discurso de Trump con la falta de energía de Biden, algo así, con la pérdida de... Yo no esperaba que estuviera con tan poca capacidad analítica o para desarrollar sus ideas. Qué hábil es Fredo Relaño, pero en el fondo lo que ha venido a decir de Florentino Pérez es que chochea, que está gaga. Porque si de nuevo, como decía antes Agustín Peri, le compara con Joe Biden, con la falta de energía, pero luego habla de la incapacidad analítica y otros factores más, lo está diciendo claramente, pero con otras palabras. Y él después de tantos años en esto del periodismo, pues sabe perfectamente qué es lo que piensan los aficionados del Real Madrid. Yo no creo que haya una gran mayoría de aficionados a los que les convenza del todo esto, Puede ser que precisamente ha perdido la ocasión de hacer más hincapié en el Negrirato. Parece que lo de Negreira le agravia menos que la ABC, le ha agraviado, pero eso es una cosa que sí sus hinchas comprarían muy bien. Además venimos de un clásico en el que hubo una maniobra, un codazo de Enrique a Bellingham, que a poco que el árbitro lo hubieran tomado por la tremenda, pues podría hasta haber reencauzado el partido con un penalti y una expulsión, vete a saber. Al margen de esa impresión subjetiva de Relaño, de que la mayoría del madridismo no le compra el discurso a Florentino Pérez, la segunda parte es una falacia. Como que le cabreó más lo que decía ABC que lo del Barça Negreira. Pero sí se explayó a gusto y repartió bastantes mandobles a cuenta de ese tema, Fredo Relaño. Un tema que curiosamente, otro intelectual del régimen, luego lo escucharemos, también sacó en Radio Apestosa de noche. Esto decía Fredo Relaño.
tampoco ha comentado si en su nuevo plan está esa reconversión de societaria. Bueno, se le ha escapado una cosa. Se le ha escapado una cosa. Sí, los socios. Que luego analizaremos. 100.000 Pero euros eso no ha sido decir nada. Sí, pero 100.000 euros a cada socio. Para que un socio cobre 100.000 euros, quiere decir que se vende patrimonio por valor de 100.000 euros para cada socio. Primero, la comparecencia de ayer no era para hablar de este tema. Segundo, ¿cómo que el Madrid va a tener que vender patrimonio para darle esos 100.000 euros de los que habláis a cada socio? No. La idea era, aunque no se ha explicado a fondo, la idea era que entrase una pequeña parte del capital social, una empresa ajena al Real Madrid, una pequeña parte, con lo cual se conseguiría una valoración del total de lo que vale el Real Madrid, y entonces cada socio del Real Madrid podría decir, mira, una parte de esa valoración final es mía, que ascendería a X. Pero eso no significa, Jorge Javier Castaño, vender patrimonio. Pero da igual, porque tú lo sueltas y alguno seguramente pillará la idea y se creerá que es verdad. Él, como es también muy magnánimo, él como cuida mucho al Real Madrid y es muy benevolente, mandó un mensaje a Florentino Pérez a través de WhatsApp y después... Me he conectado al WhatsApp, le he visto en línea a Florentino y le he escrito. Onda. Y le he puesto, yo sé que en el fondo me aprecias. Un abrazo y me alegro de que estés bien. Y no te ha contestado. No me ha contestado, pero se lo he mandado. Porque si me responde, aquí tiene el micrófono para defender al Real Madrid, para hablar cara a cara de todo lo que él quiera. Pero no absolutamente de todo lo que él quiera. Es que no tengo nada que ocultar. No nada que ocultar. Aquí está. A ver si viene. Él nunca va a ir a un sitio donde le critiquen. No va a ir porque es que él no soporta la crítica. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no va, por ejemplo, el partidazo de la cadena COPE? Hace unos años os ofrecieron una entrevista con el presidente del Real Madrid, con Florentino Pérez. Y sabéis lo que pasó, ¿verdad? Tú lo sabes, Jorge Javier Castaño, porque lo dijiste. Como no erais los primeros ni los segundos, vosotros no sois segundo plato, mucho menos tercer plato, y renunciasteis a que el presidente del Real Madrid fuera a la cadena COPE, fuera a el partidazo. ¿Os acordáis, verdad? O sea, ahora no me vengas con, que venga y no va a querer venir porque tal y porque cual. Le pudisteis tener y no quisisteis por prurito personal, por puro ego. Están escuchando el radio de Richard Dis. Vayamos ahora, en este programa 3208 de radio, a Radio Apestosa de Noche. Y antes de escuchar a los ciudadanos periodistas, sobre todo a Calicater Sapientísimo, escuchemos esto que sucedió cuando el enterado le quiso hacer una pregunta a Florentino Pérez ayer en la rueda de prensa. Hola, presidente, por aquí. Alberto Pereira, Onda Cero. Onda Cero. Ha dicho... ¿Tiene usted algo para Onda Cero? Hable con Segurola, hombre, por Dios. Pero si es que le puedo dar a uno en cada sitio, como yo le dije. Pero si es que, mire, es que tengo mucha paciencia, porque llevo muchos años, ¿no? Pero yo entré con José María García, después vinieron los Segurolas, todos esos. Segurola, Relaño y demás, como decía Florentino Pérez, intelectuales del régimen. En principio, a Calicater Sapientísimo esto no le afectó aparentemente demasiado. Bueno, ese tipo de comentarios van la paga. O sea que a mí no me deja como estaba, igual de frío. No me ha dejado frío el discurso. El discurso me ha parecido
muy malo para él, malísimo, le desacredita. Otra cosa es que tiene el poder y la potencia suficiente. ¿El poder para qué? ¿El poder en los medios? ¿Me vais a volver a vender, después de todo lo que he escuchado anoche y esta mañana en Radio Torino? ¿Me vais a seguir hablando de la maquinaria de propaganda del Real Madrid? Según Caricates Sapientísimo, Florentino Pérez tiene también un afán de patrimonializar todo lo que pasa en el Real Madrid, aunque no sea suyo. Un historial no de 26 años, porque el afán patrimonialista de Florentino le lleva a añadirse más años de los que ha estado. Hubo 3 años en los que no estuvo porque dimitió. Y de hecho el Madrid ganó 2 ligas en aquellos 3 años de Calderón, cosa que no ha logrado Florentino. 2 ligas consecutivas, quiero decir. Ya solo falta que Caricates Sapientísimo reivindique la figura de Ramón Calderone, el que quiso amañar y robar una asamblea del Real Madrid, metiendo a gente que ni tan siquiera pertenecía al Real Madrid. Pero bueno, él se quedaba con sus calificativos. En su tiempo abandonó Twitter porque decía que era un bar de borrachos. Escuchad lo que decía sobre Florentino Pérez esta pasada madrugada. Me ha parecido incoherente, vacío, confuso, cutre, yo diría, tabernario. Me ha parecido un hombre en crisis y un presidente en crisis. Y en cuanto a eso de que a Florentino no le gustan los periodistas... Está claro que Florentino detesta el periodismo y los periodistas. Él, digamos, le gusta la propaganda y los propagandistas. Y por supuesto, no le gustan los que hacen bien su trabajo. Y puso un ejemplo. El caso de Negreira, hablando de periodismo, lo destapó Radio Barcelona. No lo destapó ni Onda Cero, ni la cadena SER, ni la COPE, ni el Marca, ni el AS. Lo destapó una emisora de Barcelona. Y el Barça Gate, que también está en esa historia, ahora está judicializada, también. Radio Barcelona, la cadena SER. Una emisora de Barcelona. Sí, probablemente muy culé, probablemente muy barcelonista. Y probablemente no, seguro, porque lo ha contado el propio Sica Rodríguez, pactó con el Fútbol Club Barcelona el momento de publicar la noticia, lo cual es un síntoma de muchísima independencia periodística, muchísima independencia profesional. Y como decía antes el Lechugas, aquí no estamos para ayudar a nadie, ni al Madrid, ni al Atleti, ni al Barça. No, al Barça parece que sí. Sica Rodríguez, la SER en Barcelona, Lechugas, que pactó con el club cuando era el mejor momento, o más bien el momento menos malo, para que saliese a la luz pública el caso Barça Negreira. Como os he dicho antes, casualmente, Relaño, uno de los intelectuales del régimen, y Caricates Sapientísimo, sacaron el mismo tema anoche en sus comentarios a la rueda de prensa de Florentino Pérez. Caricates Sapientísimo mintiendo como un bellaco. Él viene a anunciar que él está con el viejo modelo del Madrid, los socios propietarios. En la Asamblea ya habló de una inyección de capital del 5%. Y algunos saben y sabemos que él está pensando en un modelo como mínimo a la alemana. Como el Bayern de Múnich. 49-51. No ha dicho ni una palabra, ni de una ni de otra cosa. No ha dicho nada. También habría que analizar las formas
la ira no contenida de Calicater Sapientísimo, pero, por supuesto, además de las formas, el fondo, porque Calicater miente. Y además dice una cosa muy curiosa. Dice que quiere un modelo alemán como mínimo, un 49-51. Se supone que el 51 será para el club y el 49 para los inversores externos, como mínimo. O sea que, según Calicater Sapientísimo, podrían tener los inversores externos más porcentaje en la participación del club que el propio club, que los propios socios del Real Madrid. Es mentira lo que cuenta Calicater, pero da exactamente igual. También habló de machismo. Hoy, con respecto a una periodista, no sé quién es la periodista. Lola Hernández, de Fox Sports. Bueno, más o menos ha dicho, ya sabrá algo. A eso de la columnista de la ABC. De José Fuente Álamo. Es una tendencia, por cierto, muy trumpista, de eso de desacreditar a las mujeres periodistas. Por lo que se refiere a Lola Hernández, efectivamente, es un comentario muy desafortunado de Florentino Pérez cuando dice tiene derecho también a hablar porque los demás sois todos muy feos. Es un comentario realmente desafortunado, pero lo otro, lo del artículo de ABC, cuyo algún fragmento os he leído antes, realmente decir, lo ha escrito una mujer que no sé si tiene idea de fútbol, cuando no ha escrito un artículo sobre fútbol en su vida, ¿eso realmente es machismo? Bueno, para Calicater Sapientísimo, sí. Habría que recordarle, y los que tenéis buena memoria, recordaréis un programa de radio de hace ya unos cuantos años, una discusión que tuvo con Eleonora Llobio, a la que le espetó: a ti te conozco muy bien, porque tú has sido becaria mía. ¿Eso cómo se puede calificar, Calicater Sapientísimo? ¿Me lo quieres contar? ¿Me quieres decir cómo puedo yo calificar esa frase? No es desacreditarla porque no porque sea mujer, sino porque ha sido becaria tuya. Y para terminar, fijaos, Jaime Rodríguez dijo: hombre, en esto del machismo hay algunos presidentes que son bastante peores, incluso algunos de la capital. Escuchad con atención a ver qué os falta en el próximo audio. Respecto al machismo y el feminismo, Santi, yo... A la misoginia. A la misoginia. Yo he visto actitudes más machistas en otros presidentes de equipos de fútbol. Probablemente, pero yo lo que veo... Alguno incluso también de la capital. Y también en... Es que hoy ha sido ese el presidente que tú aludes. Risas. Cuando Jaime Rodríguez dice algún presidente, incluso de la capital, refiriéndose a don Enrico Cerezone, risitas. Y dice Antonio Sanz, ese presidente al que tú aludes, ¿qué os falta en todo esto? Pues lo que yo he dicho, el nombre. Don Enrico Cerezone, presidente del Atlético de Madrid, que por lo visto no se puede decir su nombre. Una sección más en Radio Apestosa de Noche y comenzamos con Calicater Sapientísimo reivindicando la necesidad del periodismo, con lo que estoy de acuerdo, pero no con el periodismo o el sucedáneo de periodismo que ellos practican. La prensa es necesaria y es necesaria justamente frente a este tipo de dirigentes. Y creo que es importante decirlo. Y vuelvo a decir, en el caso quizá más grave que hemos conocido en el fútbol español, el de Enrique Negreira, periodistas de Barcelona, estoy seguro que barcelonistas,
se tragaron el sapo, fueron profesionales y sacaron el tema. ¿De qué se puede quejar? ¿De que alguien diga que el Madrid no ha ganado 2 ligas y que fulanito y que se han pegado y de que Mbappé se ha puesto... Pues eso es lo normal. ¿Qué espera? Nada, que el Madrid ni su presidente tienen razones para quejarse de nada, ni tan siquiera de ti. Recordamos algo que dijiste, por ejemplo, en la época de José Mourinho, algo realmente chocante cuando acusaste al entrenador del Real Madrid de utilizar técnicas de la Gestapo. Supongo que también aquello sería una forma de hablar, una licencia poética. Según Edu Pidal, Florentino Pérez se queja de esto, que no deja de ser una realidad constatable. Uno de los argumentos de Florentino Pérez, para quien lo conozca durante muchos años, en su ataque a los medios de comunicación, su crítica a los medios de comunicación, es la defensa de que en Barcelona a los medios de comunicación catalanes los dirigen barcelonistas y que en Madrid los medios de comunicación los dirigen antimadridistas. Hay una mayoría de antimadridismo en los medios de comunicación. Escuchemos las 3.200 y pico ediciones del radio y comprobaremos que no anda muy desencaminada esa idea. Y no solo los que lo dirigen. El único director de un programa madridista es Juanma Rodríguez, en el radio, El Primer Palo. Pero es que no solo los que mandan, también los soldados de a pie, los que cubren la información del Real Madrid, prácticamente ninguno es aficionado del Madrid, cosa que no pasa con el resto de los equipos y los ciudadanos periodistas que dan la información diariamente sobre esos clubes. Pero hay más, porque decía antes Calicates sapientísimo, ¿de qué se puede coger? ¿De qué se puede quejar Florentino Pérez? Pues mira de esto. Incidir, como incidía el editorial del ABC, y acabas de comentar tú, en el estado mental o en el presunto desgaste, una persona que tiene 79 años, yo no sé, creo que es entrar también en un terreno un poco resbaladizo, No, ¿y crees que a veces ha entrado en eso? No, yo creo que no ha entrado pero en eso, creo que cuestionar el estado, la mente de Florentino. ¿Crees que todo lo ha activado, por ejemplo, que se ponga ponen el ejemplo del periódico con Joe Biden, ¿no? Pues yo creo que del Joe Biden que los demócratas apartan de la candidatura en las últimas elecciones americanas a Florentino, creo que hay unos años y hay un proceso cognitivo con bastante distancia. Claro, pero según Calicates sapientísimo es que eso no lo había publicado nadie. Sé que a Florentino le ha molestado mucho que se deslice, que está chocho, que está viejo y que tiene cáncer, y eso se ha deslizado. No lo hemos visto publicado en ABC a 5 columnas, evidentemente. Pero, ¿tú crees que eso ha llegado al madridismo? Te lo pregunta todo el mundo, Edu, pero tampoco estamos cínicos. Es un tema que han preguntado. Es una pregunta de la profesión. Escucha, no ha aparecido ese comentario en ningún solo periódico. Y además, el ABC no decía más que esto. Que este comentario que estás haciendo no responde al tipo de análisis que estamos haciendo los demás. Yo no. No solo lo que se ha ido diciendo desde las 6 de la tarde. El editorial de ABC ha dicho que no está en su mejor forma, más o menos. Que no ha sido. De que después de 11 años lo que han visto de Florentino no ha sido el Florentino fetén. Bueno, eso no es decir nada. Cualquiera lo ha podido ver. Sí. Claro, si yo digo, por ejemplo, Calicates sapientísimo, tu madre era una mujer de moral relajada. Te vas a cabrear mucho, ¿verdad? Pero yo no he dicho que fuese puta. Dije simplemente que es de moral relajada. De la misma manera que, hombre, no está en su mejor forma, parece Joe Biden. Eso no es decir que no anda bien de la cabeza, que chochea, que tiene problemas de salud mental. Calicates sapientísimo, quien acusó también, imagino que esto va en la línea que esbozaba antes el excedente en el larguero de la cadena SER. Negar a los periodistas su derecho a preguntar, por ejemplo, qué opinión o qué ha pasado con el equipo durante estos 2 años. Pero ¿quién ha negado el derecho a nadie a preguntar? Calicates sapientísimo. La rueda de prensa no iba sobre eso. Pero además, aunque fuese sobre eso, si tú me preguntas, yo tengo el derecho a no contestarte. O tengo obligación de contestarte.
No, además mejor que no te conteste, porque así puedes seguir lanzando insidias. Estar durante toda la rueda de prensa diciendo que él trabaja para los socios, que este va a ser un club solo para los socios, tal, cuando se están haciendo movimientos que van en contra de esa tesitura, y los está diciendo él. Él en la asamblea dijo que se iba a inyectar un capital que llamó simbólico. Simbólico depende de lo que... Un 5%. Un 5%, depende de la valoración del club. Un 2,5%. Él cree que el club vale 10.000 millones. No estoy muy seguro de que los valga, menos ahora, pero si valiera 10.000 millones, el 5% serían 500 millones. ¿Qué simbolismo es eso? Es una pasta. Desde Costa Caparica, en Lisboa, el radio de Richard Dis. Esta mañana, en A Diario, en Radio Torino, dijeron muchísimas cosas, pero por falta de tiempo, realmente por falta de tiempo, no he podido elegir todo lo que me habría gustado. Así que me he tenido que centrar en lo que a mí me pareció más relevante. Por ejemplo, estuvo Gañote Mangómez soltando un speech sobre la rueda de prensa de ayer de Florentino Pérez y dijo cosas como esta. Ha convocado elecciones sabiendo que es su gran escudo, ya que ningún socio va a poder cumplir los requisitos de los estatutos que él mismo ha redactado. El socio no votará, como desde hace 20 años, y Florentino va a seguir porque no puede ser de otra manera, lo haga bien o lo haga mal. Como Dani Garrido, Gañote Mangómez obvia que esa propuesta de la Junta Directiva del Real Madrid fue refrendada por los socios en la Asamblea de Compromisarios. Y no solo eso, porque un grupo de socios recurrió a los tribunales porque decían que no era acorde a los estatutos del club y, oh casualidad, oh sorpresa, la justicia le dio la razón a la Junta Directiva del Real Madrid. Pero si nos lo callamos, da la impresión de que aquello fue un ordeno y mando, una imposición dictatorial por parte del presidente Florentino Pérez. Subjetivamente, lo de ayer me parece un esperpento. Le van indudablemente a criticar por el comportamiento y las cosas que dijo, sobre todo a nuestras compañeras y a todas las situaciones. La imagen personal que dio fue terrible, prepotente, hablando de sus dineros, en algunos momentos hasta grosero, sin ninguna autocrítica, humillando a la prensa. Libreto Pedro Sánchez. Esta última alusión realmente creo que sobraba. Lo que estaba claro para Gañote Mangómez es que la rueda de prensa de ayer le va a pasar factura a Florentino Pérez. Me temo que la puerta de salida ya nunca será grande para él. Un personaje en estos momentos pues muy cuestionado por la sociedad y sobre todo por el madridismo. Esto es interesante, esto último es muy interesante. Según Gañote Mangómez, Florentino Pérez está muy cuestionado en estos momentos por el madridismo. Tomad nota porque luego volveremos sobre ello. Antes quiero que oigáis esto que decía sobre la convocatoria de elecciones. Él, por supuesto, ya lo sabía antes de que Florentino lo anunciase, aunque no se lo dijese a nadie, pero él lo sabía, aunque falló en otro de sus pronósticos. Sabía que iba a convocar elecciones, lo sabía que iba a convocar elecciones, lo que yo pensaba es que iba a convocar elecciones y que iba a presentar la dimisión, pero no ha sido así. Él lo sabía, no lo sabía absolutamente nadie, pero él sí. Gañote Mangómez sabía que Florentino Pérez, la rueda de prensa que dio ayer, era para convocar elecciones a la presidencia del Real Madrid. Falló en lo de que iba a dimitir porque va a presentarse a esa cita electoral. Aunque
el resultado lo tenía muy claro. Él sabe que convoca elecciones porque nadie, absolutamente nadie, se puede presentar, y a los que se vayan a presentar les va a humillar, ningunear, y además le va a pasar una factura tremenda el tener solamente la intención de presentarse. Me pregunto yo, ¿cómo es posible que nadie se pueda presentar, pero a los que se presenten, Florentino Pérez los va a humillar? ¿Y cómo los va a humillar? Bueno, ganándoles por goleada en las elecciones. Pero caramba, si acaba de decir Cañete Gómez que Florentino Pérez está muy cuestionado, sobre todo por el madridismo, ¿o no? Lo de ayer fue un esperpento, porque todo fue hablando de sus dineros, sin ninguna autocrítica, humillando a la prensa, y no va a pasar absolutamente nada. Hoy haces una encuesta, de verdad, y el 80% de los aficionados del Real Madrid están con Florentino Pérez. Esta mañana en A Diario, el duque de Moal, como siempre, soltó el discurso de es que en el Madrid hace 20 años que no hay elecciones. Caramba, es que cuando se han convocado elecciones en el plazo en el que tocaba, no se ha presentado nadie. Alguno ha hecho un amago de, pero al final, por H o por B, no se ha presentado. Y claro, todo esto él lo achacaba a que Florentino Pérez se había blindado para convertirse en el dueño de Real Madrid. El hecho de que esa propuesta de la que antes he comentado, esa propuesta de la que hablaba Dani Garrido, también Cañete Gómez, hubiese sido refrendada por la Asamblea de Compromisarios del Real Madrid, eso era, vamos, algo completamente banal, accesorio, sin importancia. El presidente ha hecho unos estatutos y los socios votan en las asambleas lo que le dice el presidente. Vaya por Dios, votan mal los socios. Vaya por Dios, en todas partes. No vamos a poner ahora la asamblea. Vamos a ver, que te recuerdo. Ni siquiera en el Barça, como un ejemplo de órgano democrático. Los socios acaban votando siempre lo que plantean en las asambleas, las juntas. Oye, que Florentino lleva. Lo sabes tú, lo sé yo y lo sabe todo el mundo. Caramba, entonces cuando, por ejemplo, Joan Laporta y su junta directiva presentan las cuentas a la Asamblea de Compromisarios del FC Barcelona, también votan lo que el presidente quiere. La Asamblea esa tan democrática del Barça es tan inútil y está tan dirigida como la del Real Madrid, o en el caso del Barça no. Porque últimamente Laporta ha tenido algún pequeño problemilla y también había una cierta contestación interna a cuenta de lo que podía pasar en las últimas elecciones, en las que salió triunfador, pero la pelotita todo lo arregla. Laporta también tenía sus sombras en el último mandato, pero la elección de Flick lo cambia todo. Y el equipo va bien y la gente ha votado el presente, porque normalmente en las elecciones la gente vota en función de lo que pasa en el fútbol, ¿no? O sea que puedes hacer lo que te dé la gana, puedes pagar 4 veces lo que cobraba Negreira. Algunos dicen que eso era para desfalcar, para llevarse la pasta del club. Es raro que entonces voten a Laporta, que fue el que más pagó al vicepresidente de los árbitros. Pero como la pelotita entra, pues no importa nada. ¿Verdad, señor Duque de Moal? En cuanto a la comparecencia de ayer de Florentino Pérez, que aludió al caso Barça Negreira, que también aludió al Atlético de Madrid, esto decía Raúl Veleta. Que Laporta hace 15 días de una rueda de prensa con cajas vacías, hablando de Franco, corte de manga por Dani Olmo y bla, bla, bla. Y te digo esto, como te digo, bueno, es que el Atlético de Madrid, cuyos propietarios se quedaron con el club por la impresionante cantidad de 0 euros, lo acaba de vender por 1.000 o 2.000 o 600 millones de Apolo, y a la gente le ha dado igual porque la gente está contenta con el Cholo.
a la gente le ha dado igual esto último, Raúl Beleta, porque vosotros tampoco habéis insistido en ello. Bueno, más bien, os habéis callado y no habéis dicho absolutamente nada. Y lo de Laporta, mira, la rueda de prensa aquella de las cajas, la de los supuestos informes de Enrique Negreira, tuvo menos críticas que la de ayer de Florentino Pérez. Tal vez por esto que decía el Duque de Moal. Cosa en la puesta en escena, Joan Laporta bien. es un genio. Sí, perfecto. Es un genio comunicativo. Bien, pues es un genio comunicativo. A mí verlo mamado con el puro en luz de gas no me parece que sea pero esto es una celebración. Bien, vale, pero esto es una celebración ya casi tradicional. Yo lo que te digo es que cuando Laporta sale ante un micrófono, Laporta es un genio comunicativo. Como os he comentado antes, justo al final del programa diario, esta mañana en Radio Torino, y para terminar esta edición 3208 de radio, Raúl Beleta dijo que había recibido un texto por correo, no dijo el nombre del autor de ese texto, un texto que se llamaba El hombre detrás del presidente. Y me parece una buena manera de cerrar el programa de hoy, esta edición de radio, porque sirve de contrapunto a todo lo que hemos escuchado hasta este momento. Es un audio largo, son unos 3 minutos más o menos, pero creo que merece la pena. Quiero publicitar, ¿no?, lo que, bueno, me ha llegado a través del correo a propósito de lo dicho por el presidente del Real Madrid. Se titula El hombre detrás del presidente. Florentino Pérez ha hecho algo que casi nadie en su posición hace ya. Ha hablado sin red, sin papeles, sin asesores de comunicación afinando cada sílaba, sin el lenguaje quirúrgico, aséptico y blindado que nos tienen acostumbrados los grandes dirigentes del deporte y de los negocios. Ha aparecido ante los micrófonos con su verdad, con sus contradicciones, con sus reproches, incluso, y eso, nos guste o no, lo que ha dicho merece ser nombrado. En un mundo donde cada declaración está medida al milímetro, donde los gabinetes de prensa existen precisamente para que nada se escape, ver a uno de los hombres más poderosos del fútbol mundial salir en sala de prensa sin guión tiene un valor que va más allá del contenido de sus palabras. Ha estado desacertado en algunas cosas, sí, ha dicho algunas que se pueden rebatir, otras que incomodan, pero hay algo que no se le puede quitar. Ha mostrado lo que piensa y eso hoy en día es casi una rareza, porque liderar no es solo ganar títulos ni gestionar presupuestos. Liderar también es exponerse, es asumir que cuando sales sin armadura te pueden herir, es aceptar la vulnerabilidad como parte del cargo, no como una debilidad a ocultar. Y sin embargo, la respuesta que ha recibido dice mucho de nosotros. Se le ha llamado senil, se ha especulado abiertamente sobre su salud, sobre su lucidez, sobre si está en condiciones de seguir. Palabras duras, palabras que, dicho sea de paso, no se sostienen con ningún argumento sólido, más allá de la incomodidad que genera ver a alguien hablar sin filtro. Porque hablar sin filtro no es un síntoma, es una decisión. La edad, dicen algunos, como si fuera un defecto. Como si los años restaran autoridad en lugar de sumarla. Como si la experiencia de décadas al frente de una institución global no contara para nada en el momento en el que las formas se rompen un poco. Qué curioso que exijamos autenticidad a todo el mundo, menos a quienes más tienen que perder mostrándola. Florentino lleva décadas siendo visto como una figura lejana, casi de otra dimensión. El hombre que mueve los hilos pero que nunca aparece. El presidente eterno que habla desde el Olimpo. Ha bajado y eso genera incomodidad porque no estábamos acostumbrados, pero hay que hacerse una pregunta honesta. ¿Queremos seguir así? ¿Queremos presidentes de cristal, perfectamente iluminados, perfectamente inaccesibles? ¿Queremos que la brecha entre quien dirige y quien siente el fútbol sea cada vez más grande? ¿Preferimos el comunicado de prensa a la voz que tiembla un poco?
porque con Florentino tampoco se ha mantenido siempre las formas. Se ha especulado sobre su salud, sobre su muerte, incluso se ha caricaturizado, lo diré. Se le ha atacado con una dureza que a cualquier otro en cualquier otro contexto nos habría parecido excesiva, y cuando él responde desde las tripas, desde ese lugar donde ya no hay protocolo que valga, entonces el problema es él. Las críticas que está recibiendo son enormes, algunas legítimas, pero hay algo en el tono general del juicio que resulta desproporcionado, como si el pecado mayor no fuera el atrevimiento de haberlo dicho, así sin filtros, sin escudo. Es el fútbol, como en la vida. Necesitamos de vez en cuando que alguien rompa el protocolo, no para aplaudirlo automáticamente, sino para recordar que detrás de los cargos hay personas, con razones y sin ellas, con aciertos y con errores, con la voz a veces más alta de lo que toca. Florentino Pérez ha sido por encima de todo una persona, y eso en el ecosistema ultra calculado en el que vivimos es más difícil de lo que parece y más valioso de lo que estamos dispuestos a reconocer. El radio de Richard Dean. Termina aquí por fin el programa de hoy. Esta edición 3208 del radio, que además de lo dura que ha sido por las cosas que hemos tenido que escuchar, en mi caso particular es que tengo un horrible dolor en el cuello que no me permite girar la cabeza. Cuando quiero mirar hacia algún lado tengo que girar todo el torso como si fuese una especie de robot inarticulado. Pero bueno, son cuitas mías que a vosotros no os deberían importar lo más mínimo. Sí, os debería importar la música que he puesto. Para comenzar, un álbum del grupo Little Feat, que era uno de los favoritos de mi añorado David Crosby, que se titulaba Waiting for Columbus. Fue el primer álbum en directo que grabó la banda y se publicó el 10 de febrero del año 1978. Se grabó en una serie de conciertos que dio el grupo, primero en el Rainbow Theatre de Londres, del 1 al 4 de agosto de 1977, y en la semana siguiente en el Lisner Auditorium de la Universidad de George Washington, en Washington, Distrito de Columbia, del 8 al 10 de agosto de ese mismo año 1978. La banda estaba formada todavía, encabezada por Lowell George, que fallecería poco después, el 29 de junio de 1979, al que acompañaban Paul Barrer, Bill Payne, Kenny Gradney, Richie Hayward y Sam Clayton. Y para acabar, lo que me han pedido para José Antonio Ángel, que hoy cumplía 57 años, Leila, una canción de Derek and the Dominos, que ha sonado aquí en el programa un montón de veces, de Eric Clapton y otras versiones, pero jamás había sonado del grupo original, Derek and the Dominos, que era Eric Clapton. Derek era Eric Clapton. Y en este caso, aunque el sonido no es demasiado bueno, he elegido esta versión porque en ella participa Duane Allman. Duane Allman, el líder de los Allman Brothers, también fallecido a una edad muy temprana, creo que tenía 25 años, colaboró en la grabación de esta canción y solamente actuó con el grupo 2 veces. Una de ellas, concretamente esta, un concierto que ofreció la banda en Tampa, Florida, el 1 de diciembre de 1970. Y nada más. Os espero, si habéis sobrevivido, yo sí, espero que vosotros también. Si habréis sobrevivido al programa de hoy, os espero aquí mañana, si os apetece, si os da la gana. Y recordad, sed felices, aunque escuchando estas cosas es un poco complicado, disfrutad a tope de la vida y tened mucho cuidado.
estamos a 29 de agosto. Lo que pasa es que como las ligas cada vez empiezan antes, es muy posible que los tontos debates también los comencemos antes. Cuando prescriba todo y se pueda contar bien, viajes a Mongolia y a Azerbaiyán para tratar de inscribir a Dani Olmo. Las entrevistas no son buenas por ser ni las primeras ni en directo, son buenas por ser buenas entrevistas. Correcto. No somos segundo plato como para aceptar ser tercero, cuarto o quinto plato. Ni para Florentino Pérez ni para nadie. A veces los periodistas hablamos sin tener ni idea. Sí, todas las veces, todas. Nosotros, sin saber exactamente qué está pasando ahí dentro, tenemos la obligación de opinar. Todavía estamos un poco especulando, ¿no? Ahí estamos intentando intuir qué puede tener en la cabeza Xavi. Igual hay que mirar a los entrenamientos y a la actitud del jugador, que lo desconocemos. Yo creo que ahí pasa algo. A veces en el Madrid, cuando todo va bien, pues buscamos y rebuscamos si hay algún tipo ahí de problema. Sin información, creo que al final la directiva del Real Madrid, sea Florentino quien sea, no tengo ninguna duda que está cansada. Los medios somos muy impacientes para todos y somos muy resultadistas y somos muy demagogos. Vinicius o Mbappé, entre otros, se han borrado de sus selecciones sin estar lesionados. El término se borran, no gestionan los descansos. También lo está jugando todo. Creo que mejor en ciertas cosas, mejor no entrar. En los datos, en si no hay datos. Que habla mucho con él, son dos germanófobos, entrenadores de los principales equipos españoles. El fútbol español es cobarde, porque todo el mundo se calla, porque no quiere nadie molestar a los estamentos, no vaya a ser que mañana me vaya peor la vida, ¿no? La impugnación de Lewandowski hace un par de temporadas, y ¿sabes qué le costó? Unos arbitrajes que no hace falta que lo recuerde, y se fue a segunda. Not a word.